Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Los últimos programas los hemos enfocado a mirar diversos aspectos ya de ese proceso posterior a los acuerdos de paz. Hay uno en especial que preocupa mucho al colombiano, al ciudadano de a pie. ¿Qué tanto se va a hacer en torno también a esa nueva sociedad? ¿Qué tanta expectativa hay frente a lo político? En general lo que va a ser es esa, entre comillas, nueva Colombia. Se ha creado una entidad que particularmente, vamos a hablar con quien está a la cabeza de esa entidad, a mirar un poco cuál va a ser la labor de desarrollo en lo administrativo, pero también un poco mirando al futuro frente a otros escenarios que corresponden a esas etapas del llamado post-conflicto o post-acuerdo, de acuerdo con lo que esos nuevos lenguajes pues han venido desarrollando después de los acuerdos con las FARC. Doctor Diego García Bejarano, gracias por acompañarnos. Es el director ejecutivo de la región central de unas entidades que se llaman RAPE. No voy a entrar en el detalle del RAPE, usted me explicará realmente de qué se trata, qué es y para qué fueron creadas. Bienvenido. Bueno, Julio, muchas gracias. Las regiones administrativas de planeación, las RAP, están constituidas desde el año 91. Después de ese proceso que hubo de participación, de consenso político, una de las grandes pretensiones del país era cómo hacemos para que se genere la descentralización. Que no todo opere en Bogotá. Pues dicen que Dios está en todas partes, pero el man atiende desde Bogotá. Y eso es un poco lo que se quiere romper. ¿Cómo hacer entonces que las áreas del Caribe, del Pacífico, el Amazonas, la Orinoquia, el eje cafetero, pudieran empezar a hacer acciones conjuntas que se generen equidades administrativas, territoriales, que se ayude, se avance en el progreso? Y esta figura administrativa, pues aunque está desde el 91 por constitución establecida, solamente hasta hace cerca de 3 años se desarrolló en la región central la primera de ellas. ¿Por qué la región central principalmente? Aunque entiendo que va a haber otras regiones, la costa, en fin. Pero ¿por qué la región central es tan prioritaria y tan importante en estos instantes del país? Inicialmente arranca una discusión hace cerca de unos 15 años entre el papel de Bogotá con Cundinamarca, ese matrimonio indisoluble que hemos tenido constantemente frente a la urbanización, frente a la prestación de los servicios ecosistémicos, las relaciones de sociedad, de comercio que tenemos, y ahí arranca una primera discusión de la regionalización. Posterior, hacia el año 2014-15, lo que se establece es que la región no solamente estaba entre las competencias de Bogotá y Cundinamarca, sino que buscábamos un continuo geográfico, más departamentos que pudieran beneficiarse de este tipo de alianzas territoriales. Es ahí cuando se suma Boyacá, cuando se suma el Meta, cuando se suma Tolima, y junto con Cundinamarca y Bogotá crean la RAP especial. Esta es una RAPE, por lo que tiene a Bogotá, pero todas las demás del país son solamente RAP, regiones administrativas de planeación. Un punto que quiero aclarar para los televidentes, porque siempre que se habla del tema Bogotá, se habla de que Bogotá no puede estar viviendo sola sin tener en cuenta todos sus alrededores. Y en último terminamos trabajando de la mano con Cundinamarca, se habla de esa región muy aledaña a Bogotá donde hay mucho desarrollo. ¿Cuál va a ser el papel que va a cumplir su entidad en ese desarrollo de la capital versus nuestros vecinos territoriales? Allí se da una instancia en condiciones de paridad. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que tanto Cundinamarca, con los otros departamentos y Bogotá, hacen parte de un mismo escenario, de una entidad pública que puede llegar a determinar a largo, a mediano tiempo, cuáles son las acciones de la planificación. Entonces, eso lo hace interesante por cuanto lo que siente es a todo en condiciones de iguales a poder pensarse el ejercicio del ordenamiento regional. Esta es la gran ventaja de la RAPE. Además, porque hay que entender que Bogotá, por ejemplo, en el 80% de su seguridad alimentaria depende de los 4 departamentos con quien constituye la región. Si te hablo del agua es del 100%, o sea, una cantidad de servicios. Cuando usted habla de seguridad alimentaria, ¿eso cómo lo entenderían los televidentes? ¿De dónde viene la papa? ¿De dónde vienen las frutas? ¿De dónde vienen las hortalizas? Están llegando especialmente de Cundinamarca en un cerca de 50%, posteriormente Boyacá, y los siguientes porcentajes son de Tolima y son de Boyacá. De Tolima y del Meta. Del Meta. Y del Meta. Grandes abastecedores claro, de la entonces capital. Cuando tú ves que esas áreas circundantes a Bogotá te proveen el 80% de la demanda que tenemos de los alimentos, es cuando Bogotá debe establecer un tipo de relaciones, un tipo de ayudas mutuas, de reconocimiento de esa labor que se desarrolla por esos pequeños productores, los campesinos en estos departamentos, y poder generar algún tipo de beneficios también para que ellos mejoren su calidad de vida. Cuando estamos hablando de ese tipo de relaciones, eso implica
una relación de carácter estructural, de carácter de acercamiento en vías, en comunicaciones. ¿Eso cómo se va a trabajar? La RAP estableció 5 ejes, por lo que actúa en esa integración regional. O sea, la gran apuesta de la RAP es la integración regional y poder hacer sobre 5 formas, 5 caminos esa integración. Una es el agua, el elemento fundamental que hoy constituye la forma de existencia de una gran ciudad como Bogotá. Si no fuera por los complejos de páramos que hay en la región central, pues Bogotá sencillamente no existiría. La otra es esta alimentaria que te digo, el tema de que es la despensa casi que del país y sobre todo de donde se provee la demanda de Bogotá está en esta parte de esos departamentos. Tenemos un eje infraestructura, un eje de servicios públicos, un poco para podernos proyectar lo que significan las vías, las integraciones regionales, pero también esas vías terciarias que a veces por la división político-administrativa no se llevan a otro departamento porque no son competencias. Porque son de aquí, son de allá, pero no son de ninguno de los lados. Entonces la región permite poder trascender a eso. Un cuarto eje, competitividad, proyección internacional, donde hemos centrado en el turismo, las actividades más significativas, y un quinto eje que es del buen gobierno, del gobierno abierto, de la gobernanza, de las buenas prácticas que se desarrollan por cualquiera de nuestros gobernantes para que generemos aprendizajes. En otras palabras, usted me está hablando de un poco el discurso que se ha estado manejando ahora, pero es cierto, un poco luchar contra la corrupción. Sí, sin duda yo creo que la demostración que se está dando por parte de los gobiernos para poder decir que esta instancia regional multinivel, además de demanda de la OCDE, la Comunidad Internacional de Desarrollo Económico está diciendo, bueno, Colombia, usted quiere pertenecer y aún estamos como... A los países más desarrollados en la economía. A unos beneficios y una cantidad de posibilidades. Pero lo que nos están exigiendo nosotros es gobiernos multiniveles. ¿Eso qué significa? Hoy tenemos un gobierno nacional, un departamental y un municipal. Esos gobiernos de la OCDE, esos países están entrando con al menos 5 tipos de instancias de gobierno. La región es una de ellas. Sí. Entonces por eso es que el Plan de Desarrollo Nacional, la Ley Orgánica de Ordenamiento, todas dicen metámosle dientes y démosle fuerza a las regiones porque también es una demanda internacional. Esto no es una cosa adicional burocrática ni es una cosa para suplantar otras entidades, es una cosa necesaria para el ordenamiento institucional. Es necesaria frente a la gran solicitud que tenemos internacional de la OCDE, pero también es una demanda de los actores sociales y políticos del país. Cuando tuve la oportunidad de llegar a este cargo, he tenido las invitaciones de Pacífico, de Caribe, del Amazonia, de la Orinoquia, porque como somos la primera constituida, quieren saber qué está pasando en la región central, pero vienen muy bien encaminadas y ya tienen un avance muy importante del resto de las regiones de Colombia. Debo preguntarle antes de cómo hacer esa interrelación con las otras regiones. ¿Por qué dentro de un proceso de paz como el que tenemos en desarrollo es importante la creación de este tipo de organismos? Porque es fundamental y hacerlo ahora y no más tarde, o no haberlo hecho antes y hacerlo ahora. Hay algo que el país se dio cuenta y es que el asunto de la paz o el asunto del progreso del país no está solamente atribuido al conflicto armado que teníamos. Cuando desaparecen las FARC en algunas de las zonas, lo que se demuestra es la falta de la presencia institucional. Hay una desnudez de gobierno, lo que significa pobreza, baja calidad de vida, y la institucionalidad debe llegar a estos lugares. Entonces, las apuestas de lo regional es una nueva forma, yo creería, a futuro de descentralización del país. Yo me atrevo a pensar que en un par de décadas esta va a ser la nueva forma organizativa, político-administrativa de Colombia. Porque es que hay una tendencia, una fuerza, hay unos ejercicios identitarios, la gente se siente como región, y en eso yo creería que le puede dar una nueva configuración al escenario nacional. Estamos hablando de la posibilidad de una nueva configuración administrativa a nivel de Colombia, es decir, pensar más en confederaciones, cosas por el estilo, ¿o no? Hay una apuesta importante que se viene dando y es que en algún momento sean entes territoriales. O sea, son organismos supradepartamentales que llegan a agrupar varios de esas instancias administrativas, pero que pueden constituir un nuevo escenario de gobierno, de organización del país. También, sí, señor. Al momento dado. Posiblemente. ¿Cómo va a ser esa relación con las otras regiones? Igualmente importantes, pero ¿cómo va a ser también ese apoyo? ¿Lo habrá, no lo habrá? Se lo pregunto porque insisten en que en el centro del país hay necesidad de sacar productos al exterior. Las carreteras al Pacífico, la salida al Atlántico, ¿eso cómo se va a articular? Hay algo en la dinámica de este tema de regionalización y es que el sector gremial, empresarial está muy atento también para sus escenarios de competitividad. Entonces se está dando cuenta que el país, por lo menos en los organismos públicos, se está organizando de esta forma. Cuando las regiones empiecen a constituir entre ellas, lo que muy seguramente se hará es un nuevo organismo de asociaciones de regiones administrativas, que
posibilite el que hayan ya no solamente agendas regionales, sino agendas interregionales. Eso nos va entonces a nosotros generar relaciones con Pacífico para los proyectos que mencionas, para salidas a Buenaventura, de las que tanto se aspiran, o lo que puede implicar hacia cualquiera de los territorios. Creo que todos empezamos a tener unos beneficios del orden social, económico, porque cada región tiene sus particularidades. Algunas, la relevancia termina siendo los servicios ecosistémicos, para otras seguramente sean los grandes clústeres que se puedan organizar, pero todas tienen unos potenciales que sumando esfuerzos van a hacer que se jalone el desarrollo en partes del país que tienen unos niveles de retraso muy altos. De ladito eso apoya un poco algunos tratados de libre comercio que ya se han firmado y que a veces les falta un poquito de apoyo en la infraestructura. ¿Eso podría también tener algo de eso? Eso sigue siendo un poco de política nacional. O sea, de alguna forma las regiones no van a suplir ni las acciones de los departamentos ni las acciones del gobierno nacional. Por ejemplo, se quiere organizar una vía del orden regional, eso es un asunto ministerial. Una 4G, pues seguramente las regiones... Integrando los 4 departamentos. Claro, seguramente las regiones entran a ayudar a planificar, a contribuir a pensarse en la lógica regional, pero siguen siendo atribuciones, responsabilidades de los gobiernos nacionales. Por el momento es así. Quiero dedicarle al regreso de nuestra pausa un espacio al tema esencialmente ambiental porque creo que ha tomado mucha fuerza. Pero antes de irnos a esa pausa, ¿el turismo va a ser también pieza fundamental? Sí, el turismo es ese común denominador de los 4 gobernadores y del alcalde para avanzar en las acciones de competitividad, de cooperación y de progreso. Todas se suman en grandes parques temáticos, todas se suman en grandes rutas de destino, de poder atraer a las personas del país y por fuera de ella, y con las potencialidades que hay, sin duda va a ser uno de los factores o integradores y el gran motor del desarrollo regional. Me imagino que ahí también estará incluida la educación, salud, esas otras cosas también. Sí, sí, no obstante el énfasis en estos términos va a ser un poco la lógica de la operación turística y la promoción de esta posibilidad de nuevo renglón económico para el país. Vamos a ver unos importantes mensajes. Doctor Diego García, director ejecutivo de la región central, y nos vamos a tener que acostumbrar ahora a oír mencionar región central, y seguramente lo vamos a ver muy a menudo con este tema, porque la gente tendrá que también comprender que estamos ante el escenario de una nueva visión del país que incluye todos estos aspectos. Vamos a esos mensajes, regresamos en segundos. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Día a día, el mundo produce hechos noticiosos que marcan la historia del planeta. En Hoy en el Mundo los registramos, los analizamos, para que usted esté bien informado. De lunes a viernes, a las 7 p.m., por Cable Noticias, 24 horas de información. Una vez más, somos el canal pionero en información y opinión. Participe escribiendo en nuestras redes sociales para que sus comentarios se vean en las principales emisiones de nuestros noticieros en vivo. Ahora su opinión se ve con Interacción Total. Cable Noticias, 24 horas de información. En el 2017, la fuerza informativa de Cable Noticias día a día asume los retos crecientes de la globalización, adaptándose a las transformaciones sociales, políticas y económicas en una sociedad cambiante. Siendo nuestra responsabilidad brindarle toda la información con la inmediatez y veracidad que requiere un mundo en constante movimiento. Cable Noticias, 24 horas de información.
Saludos amigos de Colombia, este sábado y domingo a las 5:30 de la tarde en 35 milímetros. Les tenemos información exclusiva acerca de las nuevas películas que pronto estarán en pantalla. You're not gonna like it. Sábado y domingo a las 5:30 de la tarde, 35 milímetros desde Hollywood, solo por Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Estamos en conversaciones con el doctor Diego García Bejarano, director ejecutivo de Región Central. Ya les hemos explicado un poco de qué se trata y en esta etapa de nuestro programa vamos a hablar un poco más puntual de algunas tareas muy específicas. Le decía antes de la pausa que habláramos del tema ambiental, porque se ha vuelto casi que motivo de agenda en todos los estamentos internacionales, pensando en el futuro, calentamiento global, rescate del agua, en fin. ¿Cuál va a ser esa labor que usted va a cumplir en ese aspecto? Los 4 gobernadores y el alcalde mayor aprobaron por vía regalías un proyecto bastante significativo para conservar el agua, los páramos de la región central. Ese proyecto es de cerca de 32.500 millones de pesos. Es un proyecto con 3 ejes. Vamos a intervenir sobre cerca de 700 hectáreas que van a ser restauradas. Vamos a intervenir sobre cerca de 1.000 familias que van a recibir acciones de reconversión. Cuando usted dice intervenir, ¿a qué se refiere? Entonces, intervenir un área es que Sí. se encuentre degradada y que podamos nosotros entrar a restaurarla ecológicamente. Perfecto. Hacer las siembras, hacer las protecciones, los cercados, mantener la estructura ecológica viva y que siga cumpliendo su función, que es generar agua. Entonces tenemos unos sitios que sobre todo la mayoría son predios públicos, obviamente tiene que serlo así porque es una inversión pública, pero que se han adquirido y no se han invertido, no se han podido desarrollar proyectos un poco de recuperación. En ese sentido, la región central particularmente tiene mucho beneficio en generador de agua. Claro, Páramo de claro. Sumapaz, en fin. Tenemos 15 complejos de páramo. ¿Qué es un complejo de páramo? Son varias áreas de páramo que se agrupan, que están cercanas y que tienen ahí unas relaciones, unas conectividades. Entonces en la región central solamente tenemos el 60% de todos los complejos del país. Y Colombia es el segundo país en número de páramos. Entonces eso constituye que sea la región casi mundial capital del tema de los Por páramos. excelencia, además. Claro, entonces en eso se pusieron de acuerdo los gobernadores, 3 gobernadores, una gobernadora y el alcalde. Todos contribuyeron, la mayoría fue Bogotá, cerca de 27.000 millones de pesos de Bogotá, con una particularidad, y es lo bonito de este tipo de entidades y de proyectos. Bogotá invierte 27.000 millones de pesos y no necesariamente todo peso tiene que ser retribuido en la misma Bogotá. Es decir, la retribuyen los páramos de Fomeque, de La Calera, de Huasca, que es donde se provee el agua de Bogotá. Si no fuera bajo esta figura, eso no se podría hacer. Eso es un peculado, no se podría hacer, pues porque no pueden invertir por fuera de su jurisdicción. La RAPE, por tener ese ámbito mucho más amplio, pues permite invertir en todos estos territorios. Entonces ese es un proyecto que además tiene reconversión productiva. ¿Esto qué significa? Familias que tienen unas prácticas agrícolas en los páramos, que no son las convenientes, que no es la manera como deben estar en el páramo trabajando y un poco generando productividad. Entonces lo que queremos es decirles, miren, creo que hay otras formas de poder estar aquí en el páramo transicionalmente, que es una discusión que nos da para otro programa, la transicionalidad de muchas de las familias que tenemos hoy en los páramos. Mientras se resuelve eso, lo dejamos aparte, lo que vamos a hacer nosotros es cambiar esas prácticas, que son las tradicionales, las que no están amigables con el agua, y empezar a implementar otro tipo de tecnologías. ¿Cómo van a hacer esa labor? Es decir, ya están identificados los puntos, quién les va a ayudar, quién va a hacer esa labor operativa de restituir esos espacios. La RAPE tiene esta responsabilidad, se la atribuyen directamente los gobernadores y el alcalde. Dicen, bueno, es usted la entidad, nosotros vamos a adjudicar por una vía, obviamente, licitación, las restauraciones y la recuperación, pero vamos a tener un equipo social directamente en las áreas para que constatemos de primera mano lo que está sucediendo. Es el sitio y todo. ¿Apoyo internacional habrá? Porque pues eso requiere también tecnología, algo científico también. ¿Eso está contemplado? Es posible apalancar recursos, es posible que podamos nosotros cofinanciarnos con Fondo Verde Climático, que es un fondo establecido a nivel mundial para que las acciones de adaptación al cambio climático en diferentes países puedan llegar proyectos de inversión.
tenemos posibilidades con cooperaciones japonesas, alemanas, en cooperación técnica, y es un proyecto que habilita para eso. Claro que vamos a traer prácticas significativas, ejemplificantes de otros lugares para poderlos colocar en nuestro territorio. ¿La recuperación del río Bogotá está en esa agenda? ¿Está por allá en algún lugar? No directamente como afluente, sí, más sí como cuenca. Okay. Entonces la cuenca, que es no solamente esa área que circunda el río, sino de donde nace el río, claro que tiene que ver porque el páramo de Guachineque, donde nace el río, va a estar incluido. Y de alguna forma habrá por lo menos un primer paso para tomar conciencia del tema de la contaminación. Sí, y además pues hacerlo palpable, hacerlo realidad. Muchas de las críticas que se han dado es que lo ambiental parece ser que es una agenda importante para todo el mundo, pero nadie hace cosas concretas. Y hoy se está demostrando con este proyecto que van a haber acciones concretas. ¿Quién va a terminar siendo al final el mayor beneficiado de esta labor? 1.100 familias campesinas, cerca de 5.000 promotores ambientales, 53 municipios, 1.000 hectáreas y la gran cantidad de pobladores que llegamos a casi los 12 millones de habitantes que dependemos del ecosistema páramo para proveernos de agua. Eso es una, entre comillas, realidad aterrizada de lo que puede ser una verdadera labor frente a un tema de posconflicto. Se lo digo porque aquí todo el mundo dice, bueno, después de dejar las armas, ¿qué? ¿Y qué va a pasar con toda esta gente? Ahí puede haber también un escenario de labor también social de quienes se desmovilicen y pueden encontrar una solución ahí también laboral. Claro, estamos llegando nosotros a las áreas que eran veredas de departamentos que estaban directamente inmersas en la guerra. Estamos llegando a lugares como Lejanías, como Uribe Meta, estamos llegando a Villarrica y a Planadas en el Tolima, el mismo Sumapaz en Bogotá, Boyacá y Cundinamarca, aunque no estuvieron azotadas directamente por las FARC, han tenido una falta de presencia institucional. Sí. Tolima sí. Tolima y Meta, por eso te mencionaba que directamente. Entonces es un proyecto que una vez hace que la institucionalidad llegue al campo, a la zona rural, que es la que hoy más necesitamos nosotros en el país. ¿De alguna forma el campesino va a terminar siendo protagonista importante en ese trabajo? En esto que hablamos de las familias, cada familia va a recibir un promedio de 8 millones de pesos por la reconversión productiva. Entonces imagínate el hecho de poder estar allí con mi finca, poder recibir un insumo, creer que lo que me están presentando es amigable con el páramo, convencerme del asunto y tener un insumo para poderlo hacer. O sea, directamente va a haber la posibilidad, la oportunidad en físico de poder entonces tener implementos para que lo puedan aplicar. Y darle vías y darle todo eso que se necesita. Sí, sí, sin duda. ¿Van a ir de la mano con entidades como restitución de tierras o cosas por el estilo? Nosotros estamos de la mano del proyecto de los páramos creando la ruta de la integración de la paz. Okay. Que es una ruta que va a tomar Planada Villarrica, desde Cononzo, desde Tolima, que va a pasar por Cabrera en Cundinamarca, Sumapaz en Bogotá y Uribe en Meta. Es una ruta que además ya le hemos caminado en un tramo. Me falta caminar otro tramo o montarla en bicicleta porque queremos hacer en esa zona, que son zonas veredales, zonas del conflicto, empezar a integrar a la Agencia de Renovación Rural, a la Agencia de Tierras y empezar a hacer proyectos integrales, demostrativos que después a la guerra, mire que hay oportunidades para la gente sobre estas áreas. Eso es mirar el campo realmente, eso es de alguna forma, siempre se habló en Colombia de la reforma agraria, a ese es otro pasito como importante de una verdadera reforma agraria. Yo creo que son muchas las cosas que hemos dicho que deben ser atendidas por el tema rural. De hecho, el primer punto de la agenda es desarrollo rural. Precisamente sobre eso es que tenemos la desigualdad, por eso por índice de Gini que mide cuáles son las desigualdades de distribución de tierra, hoy estamos viendo que la ruralidad es algo a poner de primera mano y de primera atención. Y sin duda, Julio, esto es de las oportunidades de esas pequeñas pero significativas que se dan sobre el territorio y que van a ser demostrativas para el país. En materia social, el tema de generación de empleo, el tema de salud, el tema de educación, ¿cómo se van a articular ahí también? ¿O van a entrar ahí? Directamente yo diría que no, porque hay muchos ámbitos que no son fáciles por la baja de los recursos. Yo te diría que lo que hay es una mejora de los índices del desarrollo completo sociales, en donde tú tienes participación, donde tienes acciones ambientales, donde promueves los aspectos productivos y económicos. Pero sí genera empleo. Claro, entonces se contribuye en otras esferas del desarrollo social y no en todas, porque el proyecto no alcanza a suplirlas en todas. ¿Cómo puede ser el campesino o el televidente, el ciudadano común que quiere de alguna forma sumarse de alguna manera a esa labor? ¿Quiere participar? ¿Lo puede hacer? Nosotros vamos a crear un programa y una estrategia comunicativa para que no solamente el que está en el campo asuma la responsabilidad con el páramo. Aquí uno que está en la ciudad y abre la llave
para cualquier fin, lo que también debe tener es conciencia de que esa llave no llega al tanque, como algunos niños creen, sino que llega un ecosistema llamado páramo y eso va a ser un reto bonito que tendremos nosotros hacia las ciudades, hacia los grandes centros poblados, para que se hermanen con esas cuencas, para que se hermanen con esos campesinos que le están cuidando el agua y que hacen que le pueda llegar esa fuente para que la ciudad pueda operar. De muy buena calidad. No sé si habíamos mencionado el tema de cómo el empresariado también se puede sumar a esta labor. ¿Eso está contemplado también? ¿Que se unan, que aporten también en ese sentido? La región está hoy haciendo un trabajo de encuentro bastante cercano con el sector gremial. De hecho, realizaremos en el primer semestre de este año nuestra convención gremial regional, una convención que pretende entonces reunir a los presidentes de todos los gremios de los departamentos y de Bogotá para construir una agenda. Un consejo consultivo en donde los proyectos de competitividad, de productividad, mejoramiento de ingresos de pequeños productores, pues de alguna forma con ellos se generen relaciones, fondos de agua empresarial para seguir conservando los páramos, apoyos de financiación, de patrocinio. O sea, vamos a darle una credibilidad a la empresa, al sector gremial y privado, para que se sume a esa acción que está haciéndose desde el sector público. ¿Ustedes ante quién van a rendir cuentas? ¿Quién los va a vigilar? ¿Es un manejo de recursos del Estado? ¿Ante quién van ustedes a rendir esas cuentas? Bueno, nuestros recursos provienen de regalías, son propios de la alcaldía de las 4 gobernaciones. El ente de control es la de Bogotá, por cuanto la mayoría del recurso proviene de la ciudad y nosotros respondemos ante todas las vías común y corriente. Muy bien. Y quiero dedicarle los últimos minutos al tema, insistir en el tema de turismo por el valor que eso representa, porque yo no sé si aquí hay una buena oportunidad de que el centro del país tenga identidad de carácter cultural. Hay una gran identidad en la costa, en el Pacífico, pero en el centro no tenemos identidad. Sí, esa particularidad que precisas nos tiene hoy pensando y con un reto gigante, porque claro, cuando construye región Caribe, el que está en Caribe se siente, claro, lo mismo Pacífico, Amazonia, Orinoquia. Cuando eres región central, eres Tolima, eres Meta, eres Boyacá, eso es muy central al tiempo. Yo creo que es una multiculturalidad la que la región central tiene, esa yo creo que es su impronta, y turísticamente unas potencialidades grandes. La ruta, por ejemplo, el Dorado, estamos armando algo que ya se reconoce ante el mundo y es que sí nos reconocen como el Dorado, la gente sí viene a preguntar por la leyenda. Y eso es lo que quisiera saber por dónde es que es. Entonces, en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá se está estableciendo una ruta con los íconos, con las representaciones simbólicas, para poder resaltar turísticamente esos atractivos. En comida no tenemos problema, creo que en vestido tampoco, creo que soy una identidad ahí, pero culturalmente no va a ser fácil. Sí, musicalmente también necesitamos. Esa es la que tenemos que construir. Estamos frente a algo llamado esos análisis de las narrativas que tiene la región y poder encontrarnos, porque por ejemplo, en Boyacá dicen que el barrio más grande de Boyacá es Bogotá. El Meta depende de toda la migración de Boyacá. El Tolima, entonces las relaciones que nos han constituido sí tienen mucho que ver y eso es lo que estamos organizando. Y en Bogotá uno ve que están los municipios anexos, Yachía es parte de, Cajica es parte de, Soacha ha sido siempre parte de. Creo que la ciudad ha comenzado a crecer. Bogotá no opera sin estos 4 departamentos. Sin esos 4 departamentos. Doctor Diego García, bueno, se nos ha ido el tiempo de manera muy agradable. Y conversamos de una cosa que es importante y trascendental para el desarrollo de este nuevo país. Pues deseamos todos los éxitos del caso, que nos esté contando de manera actualizada todas esas labores y buscando la manera de que todo ciudadano también se vincule de alguna forma. Así que le deseamos muchos éxitos en esa labor. No, a ustedes, muchas gracias, Julio, a ti por el programa y bueno, listos todos para que lo que pueda darse con el proyecto de páramos, porque es una responsabilidad la conservación y el buen cuidado del agua. Usted ya está en actividad, usted ya está en su labor. Sí, ya estamos en función de eso. Bueno, muy bien. Doctor Diego García, director ejecutivo de la región central, porque va a ser muy del común el uso del tema región central. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. En segundos hay más noticias para ustedes.